lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebieres esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Es el texto clave de la cena del Señor. Padre, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por congregarnos en tu nombre y por darnos la promesa de que seríamos tu pueblo y tú nuestro Dios. Por favor, Dios, abre nuestro corazón y entre más luz traigas a nuestras vidas, 1000 veces mejor para nosotros, para andar conforme a tu voluntad, para alejarnos del error, del engaño, que nuestro corazón sea renovado, fortalecido y establecido, perfeccionado y santificado por ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado compartiendo lo que es la enseñanza de la ordenanza o del sacramento de la Cena del Señor. Y antes de entrar, me gustaría tocar algunos puntos que es muy importante porque esta es la parte crucial del sacramento. Por carecer de conocimiento, tomamos muchas veces las ordenanzas muy superficial y no le damos el sentido verdadero al cual Dios nos llama a celebrar. Entonces, lo importante es que la iglesia, usted y yo podamos comprender. No es agotar tema por agotar tema como cuando estamos estudiando y se olvida.
Y ahí donde incide lo que se llama la apostasía. Hay apóstatas que se van, hay apóstatas que se quedan. Pero la idea de la apostasía es que olvidamos la verdad. Entonces no es agotar tema y agotar tema y agotar tema y la vida igual o peor. Viviendo y siguiendo a un Dios a nuestra imaginación. Un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces quiero tocar lo que es la interpretación de los elementos de la Cena del Señor, porque es la parte donde ahí se presenta el conflicto en el pueblo cristiano. Por la interpretación que se le da a los elementos, a los signos y a las cosas significadas. Entonces, lo crucial es qué representa el pan y la copa del Señor en la Santa Cena. ¿Qué representa para usted? Sé que si hago una encuesta y hago una pregunta aquí, sé que muchos no van a tener el mismo concepto. Y algunos ni sabrán qué representa. Pero la idea es recordar y ser puntual en la enseñanza. Porque quiero el bien para ti. Entonces, y es aquí donde está el conflicto, porque en las diferentes ramas de la cristiandad, en las palabras que Cristo dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué quiso decir Él? ¿Qué es la enseñanza verdaderamente que Cristo quiso dejarnos a nosotros? Entonces quiero recordarle el concepto católico romano, que es el más común que conocemos. Entonces para la iglesia papal, la iglesia de Roma, creen en la unión sacramental, en un sentido físico, que cuando el cura o el sacerdote levanta la hostia y dice, este es el cuerpo de Cristo, sucede una transformación y esa hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Estoy hablando del concepto católico romano. Y el vino que no bebe el pueblo, los católicos no beben el vino. El vino solamente lo bebe el sacerdote. Se convierte igualmente, literalmente, en la sangre de Jesús, haciendo estos símbolos, haciendo de estos elementos una idolatría de la más vil, de la más horrible idolatría. Ya esto estuvimos hablando la semana pasada, el domingo pasado, el asunto de la custodia, que la llevan en las procesiones y la adoran, y el cura y los católicos se arrodillan y le dan adoración, y allá al cofrecito que le llaman el tabernáculo, que es de oro, ahí guardan la hostia y guardan el vino, y eso le rinden adoración, porque para ellos Cristo está literalmente ahí en los elementos, lo que es el vino y en la hostia. Pero resulta que estos conceptos católicos romanos, les recuerdo que van en contra de nuestra razón, en contra de nuestro sentido común. ¿Cómo voy a forzar yo mi mente a creer de que la hostia, cuando la estoy comiendo el cuerpo de Cristo? ¿Cómo voy a hacer eso?
Eso es ir contra el buen sentido común, contra la razón, aún contra los sentidos míos. Hacer que mi sentido, el gusto, el tacto, el momento que estoy comiendo es el cuerpo de Cristo. Eso es algo aberrante y contrario a cualquier sentido, y es algo irracional. Entonces, no podemos verdaderamente aceptar de que eso prolifera, eso es el germen que hace de que se convierta en una cantidad de enseñanzas totalmente contrarias a las Sagradas Escrituras. Hacer de la misa un sacrificio, como si el sacrificio de Cristo, que lo hizo una sola vez y para siempre, no bastó. Entonces, son una cantidad de errores que empiezan a brotar y a brotar y a brotar y a brotar, que ya el domingo pasado hice las objeciones con respecto a esto. Pero hay otro concepto que es el concepto común de los evangélicos. Y es el que se mantiene dentro de las iglesias evangélicas. Que la cena del Señor no es nada más ni nada menos que un mero recordatorio del sacrificio de Jesucristo. Es como cuando, le pongo ejemplo, llega el 25 de diciembre, el 24 de diciembre se celebra la Natividad, recordar el nacimiento de Jesús. Es algo, simplemente un recordatorio de algo, de un suceso, de algo que aconteció en el pasado. Igualmente, como cuando recordamos el día de nuestra independencia, el 20 de julio, antes todo el mundo sacaba la bandera y en la televisión se presentaba continuamente, todos los años, pero es para que recordáramos nuestra historia, la batalla del pantano de Valga. Eso lo veíamos desde pequeñito, con ese sentido. En ese mismo sentido es que las iglesias, la mayoría de las iglesias evangélicas toman la cena del Señor. Ahora, de pronto, eso es lo que ha habido siempre entre nosotros. La idea esa de la cena del Señor, simplemente un recordatorio. Pero vamos a mirar otro concepto que nos puede llevar a pensar de una manera diferente, como Cristo la enseñó. Es el concepto de la Iglesia Reformada, que quiso retomar precisamente el concepto bíblico de la fe histórica, la fe de los apóstoles, la fe de los padres de la iglesia, para darle verdaderamente, para no dejar que se perdiera y que estos conceptos se mantuvieran en la iglesia del Señor y no se perdiera para caer en apostasía. Y es que la cena del Señor no simplemente nos habla de un recordatorio, no solamente eso, sino que el pan y el vino, Cristo está espiritualmente, escuche bien, espiritualmente está Cristo en esos elementos. Cristo está realmente en la cena, de una forma espiritual.
De ahí que ese alimento, ese pan, pero el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, pero en el sentido espiritual Cristo está ahí. El pan es su sangre, en el sentido el pan es su cuerpo, en el sentido espiritual. Y el vino es su sangre en el sentido espiritual. Porque en el sentido, porque Cristo en su naturaleza humana no está en el pan ni está en el vino, sino que está Él allá en la presencia del Señor. Algo diferente a la Iglesia Católica, ¿se da cuenta? Sí decimos que el pan es el cuerpo de Cristo y que la sangre, el vino es la sangre de Cristo, pero en el sentido espiritual, no en el sentido físico, que es totalmente diferente. De ahí que ese pan y ese vino se convierte en su verdadera comida y su verdadera bebida para el pueblo de Dios, fortaleciendo, consolando, vivificando, alimentando espiritualmente nuestras vidas. Y no lo comemos con nuestra boca física, ni lo agarramos con nuestras manos físicas, sino con las manos y con la boca espiritual de nuestra alma, por la fe. Por la fe tomamos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, por la fe. No literal, como enseña la Iglesia de Roma. Entonces, vamos a mirar esta parte para que nosotros quede claro, porque son enseñanzas que están aquí en la Sagrada Escritura, que no la hemos visto y no les hemos dado el sentido bíblico que merece. Por lo tanto, algunos toman la cena del Señor como si fuera estuvieran comiendo cualquier pan. No significa nada el pan. Y toman la copa como algo, como tomar un vino, cualquier bebida. Pierde el sentido y la esencia por la cual el Señor estableció el sacramento. Pero cuando venimos y lo tomamos como Cristo nos enseña, para mí es un momento sublime. Escúchame bien, el momento más sublime, porque voy a estar en comunión con mi Señor Jesucristo, el Cristo resucitado de una manera espiritual. Aunque Él esté allá a la diestra de Dios Padre, pero en su naturaleza divina está ahí, está aquí con nosotros, y estamos alimentándonos y estamos nutriéndonos de Él. De hecho, que es darle el sentido verdadero y original a la cena del Señor, ya cobra otro sentido, ya tiene otro significado. Ya para mí no es cualquier momento la cena del Señor. De hecho, en toda la semana estoy cuidando mi vida porque se me acerca el domingo y debo estar preparado. Y antes de participar debo probarme a mí mismo. Y tomar del pan y comer de la copa. ¿Me entiendes? Y esto es lo que yo estoy tratando de que la cena del Señor para ti no sea cualquier cosa, sino que verdaderamente en ti se despierte un interés, que el domingo se convierta en lo que es para ti. Para muchos el domingo no significa nada, sino es el día de descanso nuestro. Eso es lo que significa. Pero eso es una manera pensar como el mundano. Para mí, el domingo es el día más importante, porque no es el día de mi descanso, es el día
de mi Señor. Y es el día donde yo voy a estar en comunión, adorándole, agradeciéndole y fortaleciéndome, alimentándome, no solamente por la enseñanza bíblica, sino también por la cena del Señor. Y eso me ayuda a madurar, a crecer, a convertirme en un verdadero cristiano firme en la fe bíblica. Ahora, hay unas palabras muy famosas de Calvino cuando él dice: lo finito no es capaz de comprender lo infinito. Nosotros que somos finitos no tenemos la capacidad mental de comprender en su totalidad al Dios infinito. Por eso entonces no es fácil, y algunos pueden hasta malinterpretar las palabras de que en la cena del Señor el pan está Cristo, y pueden pensar de que van a comer el cuerpo de Cristo. No, está en el sentido espiritual. O sea, ahí donde entra que ¿cómo así? Me queda difícil entender. Claro que sí, pero tenemos que creerlo, sencillamente creerlo y aceptarlo. ¿Entendido, iglesia? Entonces, según los reformadores, quiero hacer una preguntita aquí. ¿En qué forma está presente Cristo en la mesa del Señor o en la cena del Señor? ¿Quién me podría decir? ¿En qué sentido? A ver. En el sentido espiritual. ¿Pero está o no está? Eso es lo que tenemos que tener conciencia y estar, hermano, no distraído, no pensando de que allá dejé la puerca sin amarrar y se la puede llevar el vecino. Por favor, tú tienes que tener tus 5 sentidos aquí, que esto no es un momento cualquiera. Te repito, la cena del Señor es un momento sublime. ¿Qué significa? Extraordinario. ¿Qué significa? Especial. ¿Qué significa? Algo que verdaderamente que no es común, que solamente Dios, su Espíritu, me va a llenar. Otra pregunta. En 1 Corintios 10, versículo 16, quiero que busques. ¿Hay algún joven que me puede responder? El que me quiera responder, levanta la mano, por favor. Joven. Lea 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Este versículo nos habla de la copa y del pan como la que. Joven. A ver, Emanuel, ¿cómo qué? ¿Cómo la qué? Primera de Corintios 10, 16.
¿De qué nos habla esos dos versículos? Ese versículo. Déjenlo ahí para que a ver si verdaderamente la luz le llegó. El versículo habla de la copa y del pan como qué. ¿La comunión qué? O sea que el cuerpo, el pan es verdaderamente el cuerpo de Cristo y la copa que es el vino es la sangre de Cristo. Espiritualmente sí, claro que sí, así es. Espiritualmente. ¿La cogió? Porque Cristo está en su naturaleza física a la diestra del Padre. Otra preguntita sencilla para una joven de la iglesia. Según el texto leído de 1 Corintios capítulo 10 versículo 16, entendemos entonces que la celebración de la cena del Señor es A, solamente un recordatorio. B, la comunión con Cristo. C, sacrificar de nuevo a Cristo. A ver, ¿qué es? ¿Cuál de las tres? Repito. A ver, escucho. A, solamente un recordatorio. B, la comunión con Cristo. Y C, sacrificar de nuevo a Cristo. ¿Cuál de los tres? ¿Ah? ¿Quién escucho aquí, hombre? ¿Cómo dice la B? La comunión con Cristo. La comunión con Cristo. Teníamos comunión con Cristo. Si es el sentido sublime de la cena del Señor. Vamos a tener comunión con el Señor. No podemos tomar la cena del Señor como cualquiera. No es que, escúchenme, el día 29 y el día 30 estaba yo allá abajo brincando y bailando y sacando la mecha de vela y bailando porro y fandango, y hoy el domingo voy a estar aquí en la cena del Señor tomando la cena del Señor. Estás comiendo el pan y estás comiendo el vino, tomando el vino, pero no tienes comunión con Cristo. Para los impíos así es la cena. Comen el pan y beben el vino, pero no tienen comunión con Cristo. ¿Entendido? ¿Vio la diferencia? Pero para el verdadero cristiano sí, Cristo está y tiene comunión con Cristo y se alimenta de Cristo, porque esa es su verdadera comida y nuestra verdadera bebida, dijo el Señor. ¿Entendido? Entonces, mis amados hermanos, ya hemos aprendido que la celebración de la cena del Señor no es un simple y un mero recordatorio. No lo es. Es algo bien especial para la iglesia del Señor. Para la iglesia de primitiva, acuérdense que siempre se reunían a comer el pan. Ahí estaban. Tenían como importancia y privilegio el sacramento. Para nosotros, además de que los elementos, lo que es el pan y el vino, son en el sentido espiritual el cuerpo y la sangre de Cristo. Simplemente en el sentido espiritual, porque Cristo está ¿dónde? ¿Dónde está Cristo, hermano Julio? Está a la diestra del Padre, así es. Entonces, hemos aprendido con todo lo que hemos hablado de los sacramentos, que ellos son, los sacramentos son señales y sellos
del pacto de gracia. ¿Recuerdan? Del pacto que Dios hizo ¿con quién fue? Con Abraham. Con Abraham. ¿Sí? Entonces ahora vamos a mirar qué nos dicen aquellos hombres que quisieron retomar la fe histórica y tuvieron la necesidad de que se hicieran las confesiones y lo que se llaman los catecismos y las declaraciones de fe, porque estaban cuidando, preservando la doctrina. Y para algunos esto no tiene importancia, pero para el verdadero cristiano esto tiene mucha, pero mucha importancia. ¿Por qué? Porque es la fe histórica, la fe que se retomó de los apóstoles y de la iglesia primitiva. ¿Para qué? Para cuidar precisamente la doctrina de tanta herejía que proliferaron en todo ese tiempo. Desde que se estableció la iglesia, las herejías estaban ahí. Entonces, para cuidar la fe cristiana, se crearon todo esto para contrarrestar y además para discipular a los nuevos cristianos. Entonces, por eso es importante esto. Por eso lo toco yo acá. Entonces nos habla las confesiones de que el sacramento de la cena es señal. ¿Y qué señala? Vamos a mirar una pregunta en el Catecismo de Heidelberg. La pregunta 78 del día domingo 29 dice así. Una pregunta, escuchen bien la pregunta. ¿El pan y el vino se convierten sustancialmente en el mismo cuerpo y sangre de Cristo? Es una pregunta. ¿Qué creen ustedes? Con lo que hemos aprendido, ¿se convierte? ¿Cuántos dicen no? La mayoría dice sí. ¿Cuántos dicen sí? Miren la pregunta, voy a hacer la pregunta porque pronto no me la entendieron. El pan y el vino se convierten sustancialmente, o sea, es la doctrina de la sustanciación de la Iglesia Católica, en el mismo cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí o no? No, esto es lo que hemos aprendido. No es, Él es espiritualmente, no se convierte. Ahora vamos a ver qué dijeron ellos. Dicen, de ninguna manera. ¿Se convierten? No, de ninguna manera. Pues como el agua del bautismo no se convierte en la sangre de Cristo, recuerda que el agua simboliza, es que la sangre de Cristo, ¿para qué? En el bautismo, ¿para qué? ¿Para qué? Purificar, lavar nuestros pecados. Igualmente, así es el elemento en la cena del Señor. Ni el mismo lavatorio de los pecados, sino que solamente una señal y sello de aquella cosa que no son selladas en el bautismo. Así el pan de la cena del Señor no es el mismo cuerpo, aunque por la naturaleza y uso de los sacramentos es llamado el cuerpo de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo. Una cita, 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan
no dice el cuerpo de Cristo. Y bebieres esta, ¿qué? Hablando del vino, no dice la sangre de Cristo. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Otra pregunta, muchachos, que nos hacen los reformadores. ¿Por qué llama Cristo al pan su cuerpo y a la copa su sangre? O el Nuevo Testamento en su sangre, y Pablo al pan y al vino la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué lo llama Cristo así, al pan su cuerpo y la copa su sangre? Voy a recordarle el texto que se encuentra en 1 Corintios 10:16, para que tengamos la respuesta. Léala, ahí está la respuesta. 1 Corintios 10:16. ¿La tienen? Si la pregunta es, ¿por qué llama Cristo al pan su cuerpo y la copa su sangre? O el Nuevo Testamento en su sangre, y Pablo al pan y al vino la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Por qué será? A ver qué podríamos decir. A ver qué piensan. Alguien que me responda. La interpretación. Tiene sentido cuando Cristo dice que al llamar el pan su cuerpo y el vino y la copa su sangre. ¿En qué sentido? No, esa no es la respuesta a eso. ¿Por qué? Porque en un sentido espiritual, el Cristo está en el pan. ¿Y está dónde? Y la sangre, el vino está, la sangre está en el vino, en un sentido espiritual. Por eso. Ahora vamos a mirar lo que dicen. Escucha bien esta respuesta. ¿Cómo él? Sí, pero espiritualmente está presente. Si no, ya perdería la cena, la esencia de la presencia del Señor, si no estaríamos comiendo pan y bebiendo vino. Como sentarnos tomando un café. Vamos tomando un café y vamos a ver qué tal. Oye, ¿qué tal el café? Está delicioso, ya. ¿Pero qué significa el café para ti? Nada. Vamos a ver una respuesta que nos dan ellos acá. Dice, pon atención a la respuesta, que es linda esta respuesta. Cristo habla así sin una razón poderosa. Perdón, Cristo no habla así sin una razón poderosa. Repito, no habla así sin una razón poderosa. Y no solamente para enseñarnos que, así como el pan y el vino sustentan la vida corporal, su cuerpo crucificado y su sangre derramada son la verdadera comida y bebida que alimentan nuestra alma para la vida eterna. Más aún,
para asegurarnos por estas señales y sellos visibles, lo que es el pan y el vino, que por obra del Espíritu Santo, hoy haga eso, somos participantes de su cuerpo y sangre, tan cierto como tomamos estos sacramentos y símbolos en su memoria y por la boca del cuerpo. Es lo que, la que nos habla de la presencia de Él en el pan y en el vino, como alimento para nuestra vida. Él está ciertamente ahí. ¿Me entiende? Y vea el texto este en Juan 6:55. Léalo. Juan 6:55. ¿Qué dice el Señor? ¿Se da cuenta? Cuando Él dice mi carne, está hablando del pan. Pero escúchense que estas son palabras en un sentido metafórico y que indica que representan, pero espiritualmente son la verdadera comida y la verdadera bebida. ¿Para quién? Para el cristiano, para la familia de Dios, para el pueblo de pacto. Otro texto, en 1 Corintios 10:16, ya lo leímos, léanlo otra vez. Y ahí vamos machacando y machacando y ingiriendo la enseñanza. La copa de bendición que bendecimos, Pablo pregunta, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Claro que sí. El pan que partimos, hablando del pan de la cena, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Claro que sí. ¿Viste? Claro que sí, no puedes decir que no. Claro que sí. Entonces la verdadera comunión en la cena del Señor es porque Él está ahí. Metámonos entre ceja y ceja que Cristo está aquí en la cena del Señor, entre nosotros. ¿Dónde? Aquí, en los elementos para alimentarnos, nutrirnos, fortalecernos. Qué hermoso este tiempo. Qué hermoso es la presencia del Señor cuando verdaderamente estamos conscientes de ella. Ahora una pregunta inteligente. ¿Qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal o la Eucaristía católica? ¿Qué diferencia hay? ¿Alguien me puede decir? Ya de lo que hemos aprendido y lo que hemos machacado y machacado y machacado. ¿Quién quiere una dama? Póngase de pie y dígame, ¿quién quiere? Sin pena. Una dama. A ver, hermana Elisa, hermana Nubia, a ver. Sin pena, hombre. Hermana Beatriz, entonces. Hermana Lilibet. ¿Quién? Sujei. Hombre, dejen la pena, hombre. Estamos aprendiendo. Ponte sobre tus pies y dinos. ¿Qué es, Sandra? No, ahora sí. Ese se convierte, es lo que se llama la doctrina de la sustanciación. Pero Cristo está
¿Y está en su cuerpo físico dónde? No, en su cuerpo físico. Es correcto. Esa es una de las diferencias. ¿Quién más me podría hacer otra diferencia? Hay muchas diferencias. ¿Quién más? ¿Quién? Ah, hermana Rosa. La inquieta hermana Rosa. Sí, eso es importante. Vamos a ser puntual en esta parte. El sacrificio bíblico en la cena estamos recordando, escúchenme, en la cena estamos recordando el sacrificio que se hizo una sola vez y para siempre. ¿Sí? Una sola vez y para siempre. Vamos a tener el texto que nos dice la Sagrada Escritura. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 10 y 12. Vamos a buscarlo. Dice el texto, yo voy a leer. Hebreos 10, 10 y 12 dice. No solamente dice aquí en el libro de Hebreos, hay otros textos que no voy a leer para no alargarme en el tiempo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra ¿de dónde? De Dios. Y el texto cumbre, el texto que le pone el sello a todos los textos es este, el de Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19, versículo 30. Miren qué es lo que dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ya las últimas palabras del Señor en la cruz. Ahí Cristo está en la cruz y está en su pasión y está ya a punto de morir. Dice, dijo, pero ese dijo no lo dijo así, escúchenme, tetelestai. No, lo dijo que todo el mundo escuchó, los que estaban ahí. Tetelestai significa consumado es. O sea, la cuenta, la deuda ha sido cancelada en su totalidad y ya no se necesita ningún sacrificio, lo que está diciendo. Ya no hay más sacrificio de aquí en adelante. No se necesitan sacrificios, no se necesitan sacrificar los corderos, no se necesitan sacrificar corderos, ni bueyes, ni tórtola, nada. ¿Por qué? Porque ya la deuda pagada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
ya fue cancelada ahí. Y listo. Y para siempre. ¿Entendido, muchachos? Entonces es una diferencia grandísima. Otra diferencia, nosotros decimos, ya lo dijo Sandra, que Él está espiritualmente en los elementos, en el pan y en el vino, pero su cuerpo está físicamente a la diestra del Padre para ser adorado por nosotros. La misa, por lo tanto, la misa que es la misa implica un sacrificio. ¿Por qué la misa, la Iglesia Católica hacen los sacrificios que ellos hacen? Con esta razón, escúchenme bien la razón por la cual hacen la misa. Escuchen. Enseña que los vivos y los muertos no tienen la remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo. ¡Qué bárbaro! O sea que le están restando ¿a quién? Al sacrificio de Cristo. O sea que el sacrificio de Cristo fue incompleto. Por eso es que se llenan una cantidad de doctrinas erradas. El sacrificio de Cristo le faltó. Por eso ellos hacen la misa. A no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos, o sea, por los curas, por manos de los sacerdotes. Y enseña también que Cristo está corporalmente en la especie del pan y del vino. Y por lo tanto debe ser el pan y el vino debe ser adorado porque Cristo está ahí. Qué bárbaro. Tremendo. ¿Eh? Muchachos, la misa, si usted como verdadero cristiano entiende la misa es algo diabólico. ¿Sí? Mirando bien con los ojos espirituales, la misa es algo oscuro del infierno. Escúchenme, en otras palabras, la misa es maldita. ¿Oyó? Maldita. Es un anatema. Voy a hacer la última pregunta y terminamos aquí. ¿Oyeron, muchachos? Entonces, la pregunta la hacen las confesiones y dan las respuestas enseguida. Ahora, ¿qué son los sacramentos? Ya. Hemos venido hablando y hablando de sacramento y de sacramento. ¿Qué son los sacramentos? Un joven. A ver. A ver qué nos viene a la mente. ¿Qué son? O sea, los sacramentos, lo que es el bautismo, que cogen el agua, y la cena, tomamos el pan, que lo vamos a tomar ahora, y el vino. ¿Qué son? Miren, ejerciten la mente, saquen la esencia de la enseñanza. ¿Qué son? Que no sea la hermana Rosa, por favor. ¿Quién está hablando? Ah, Elian. Bueno, Elian, ¿qué son los sacramentos, hijo? Dile, Elian, ¿qué son? Cierto. Sacramentos, en otra forma, también podríamos decir que los sacramentos son señales sagradas y visibles. Y sello instituido ¿por quién? Por Jesucristo. Sello instituido por Jesucristo.
señales sagradas y visibles, claro, instituidas y sellos instituidos por el Señor Jesucristo. ¿Qué más, hermano? No lo instituyó cualquier Juan de los Palotes, no lo instituyó ni Pedro ni Pablo, sino el mismo Cristo, para que la iglesia en todos los tiempos, hasta el último día de la iglesia, se celebre, se realice. Padre, te damos gracias por tu gran amor, Señor. Solamente tu palabra